Deben ser muy pocos los que nunca hayan escuchado ruidos extraños por la noche en su casa. Maderas que crujen, golpes contra superficies que no están en contacto con nada y ruidos que son difíciles de catalogar. Es fácil pensar que fue el viento, un animal circulando por los techos o simplemente cambios en la temperatura que dilatan y contraen algún material en particular. En estos casos, uno asume que la mente quiere creer en base a lo que parecería ser más lógico. Pero ¿qué pasa cuando la situación es a la inversa? Cuando son nuestros sentidos los que nos transmiten algo que nuestra psiquis preferiría evitar. No todos los ruidos de la noche se pueden explicar a través de hechos de carácter frecuente. Pensar en el origen de los mismos según lo que nuestros sentidos perciben puede incitar a oscuras teorías que con el transcurso de la noche se pueden transformar en terribles realidades. Es así como llegamos a los relatos de las entidades del Cosem, palabra que utilizaban los tehuelches para denominar al fuerte viento patagónico que azotaba sus rudimentarias viviendas. Se dice que las brujas de estos pueblos tenían sentidos que podían captar sucesos en otros planos, ajenos a lo que hoy consideramos como realidad. Las Huaquen, brujas tehuelches, ellas tenían la capacidad de poder escuchar palabras en las potentes ráfagas, para luego traducirlas en instrucciones a llevar a cabo. Estos mensajes serían el origen a terribles rituales en los que sacrificaban yeguas para calmar a las voces del Cosem. Pero ¿quién o qué susurra estas palabras en sus oídos? Las Huaquen creían que el viento transportaba entidades al servicio del Gualicho. Estos seres tenían el rol de supervisar a las tribus humanas y de exigir ritos para él. El guarecerse en toldo se podía considerar como una ofensa, es decir, como ignorar al Gualicho, quien enviaba su voz a través de las fuertes ráfagas. A través de los rituales, las Huaquen demostraban que la tribu los escuchaba y evitaban brutales desenlaces. Varias décadas han pasado de que la respuesta a estas voces era una práctica común. El hombre blanco ha colonizado mayoritariamente el terreno, no sin derramar mucha sangre autóctona en los suelos. Las casas y edificios actuales hacen cada vez más difícil el ingreso de una mínima brisa, y las voces no son escuchadas por nadie. La sangre de quienes los servían ría en los terrenos patagónicos, y los oídos de los actuales habitantes no entienden las palabras de antaño, y estos seres se enfurecen cada vez más. A partir de este punto del relato es en el cual las mentes más perceptivas deben prestar atención. ¿Qué pensarías si te digo que estas criaturas ya tienen centenares de muertes bajo su influencia? La respuesta lógica de cualquier ciudadano valletano sería pensar que esto es imposible. ¿Cómo no ver algo tan terrible? Todos alguna vez hemos escuchado casos de muerte súbita. En personas con malos hábitos o mala salud, es fácil encontrar una explicación, porque como se citó antes, la mente quiere creer lo que resulta más lógico de explicar. Pero ¿qué pasa en esos casos en los que el fallecido es una persona de hábitos saludables y excelente salud? Las Huaquen tienen una respuesta. Eso ocurre por ignorar a las voces. Pero ¿cómo se desencadena este proceso? Según lo que ellas cuentan, todo empieza con un fuerte viento, con ráfagas de mucha frecuencia y gran intensidad. Las víctimas de estas entidades empiezan a escuchar ruidos extraños, que no son más que estos servidores del Gualicho tratando de comunicarse desde afuera. Si los ruidos se prolongan es porque están buscando la manera de entrar. Sería un error imaginarlos como seres corpóreos atados a las leyes de la física que conocemos. Estas entidades se mueven en planos entrelazados con nuestra propia realidad, planos para los cuales carecemos de la capacidad de percibir. ¿Será por esto que utilizan el ruido? ¿O tal vez solo quieren unir el sonido de los corazones acelerándose en sus víctimas? Una vez adentro, estos demonios en primera instancia provocan en sus víctimas la sensación de estar siendo observados. Producen ruidos fuera del alcance visual del desafortunado contactado, seguidos de escalofríos cada vez más frecuentes. Estos seres malignos se regocijan de esa situación y prefieren acosar a la víctima cuando se encuentra acostada buscando el letargo. Pueden estar repitiendo este juego siniestro durante varios minutos, pero el juego en algún momento llega a su fin.
se materializan en el interior de la habitación de la víctima, enfrente de sus ojos. El terror se vuelve absoluto en las pobres almas que ven estas figuras negras acercarse. Los latidos del corazón se incrementan rápidamente y la desesperación alcanza su punto máximo al notar que las extremidades no pueden moverse, la boca no puede gritar y las pupilas no pueden apuntar a otra dirección que no sea hacia estos seres de oscuridad. A veces deciden irse y dejar la experiencia como advertencia y testimonio de su presencia. Pero en otras oportunidades, la sombra se abalanza sobre el cuerpo, los latidos se hacen máximos, se siente cómo esa entidad se introduce lentamente en su ser, hasta que las palpitaciones en su pecho se detienen y la oscuridad lo cubre todo. Sería fácil para cualquier mente asociar estos casos a las conocidas parálisis de sueño, insuficiencias cardíacas o alguna otra explicación médica. Pero esta noche escucho una pequeña voz, un susurro primitivo que se camufla como si fuera un mensaje de mi subconsciente que me dice: esta noche mejor quédate despierto.